¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Esta vez estamos con Sergio Espinosa. Él es superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. ¿Qué tal, Sergio? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Poder Ciudadano. Vamos a conversar un poco sobre el proyecto que ha presentado la UIF en este tema de tener mejores fórmulas para poder frenar el lavado de activos, que es un problema serio en el país. Pero antes quisiera si nos pudieras dar una especie de diagnóstico de cómo estamos, cómo es la situación actual del Perú para poder combatir este tipo de delitos. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que la situación que tiene el Perú en este momento no es una situación mala. Yo creo que se ha avanzado mucho con respecto a los años anteriores en construir un sistema de prevención, que es lo que hace básicamente la UIF y las instituciones públicas y privadas que trabajan alrededor. Lo que hace la UIF, básicamente tratando de ponerlo en su piso más inicial, es recibir reportes de un conjunto de empresas que son obligadas por ley a reportar. Okay. Y esos reportes, que son reportes de operación sospechosa, cuando por ejemplo un banco ve una operación que no le cuadra, con el perfil de su cliente, envía un reporte de operación sospechosa. Sobre eso la Unidad de Inteligencia Financiera construye o descarta un caso. ¿Y cómo lo hace? Con información. Okay. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Que hoy día recibimos información de inmobiliarias, automóviles, un conjunto de instituciones, notarios, que es importantísimo, que antes no se recibía. Eso es por ley, es decir, ustedes lo solicitan y el notario, sí, se lo tiene que dar. Lo que pasa es que eso estaba en la ley del año 2003, pero se han dado otro tipo de medidas, sobre todo regulatorias, que han permitido que eso sea efectivo. Caso notarios, por ejemplo, desde el año 2003 estaban obligados a reportar, no había un solo notario inscrito porque no había una regulación ad hoc que les dijera que hay que hacer. Hoy día están todos. Entonces, eso es un cambio sustancial. Claro. Lo que pasa es que eso no significa que sea agotado todo lo que haya que hacer y que todos estemos felices. No. Lo que se ha empezado a hacer es, como decimos nosotros, marcar la cancha. Todas las reglas para todos los que tienen que participar ahora tienen que jugar el partido, que ese es otro tipo de esfuerzo. Entonces, hoy se recibe información mucho más rica que la que se recibía. ¿Cuál es el problema? Que si yo recibo un reporte de operación sospechosa del banco A, que me dice este cliente ha hecho una operación que a mí no me cuadra, yo sobre ese reporte no le puedo pedir al banco B, C, D y E qué cuentas tiene esa persona. Ah, no. No puedo, okay. Porque es secreto bancario. Ok, entonces en este paquete de propuestas, lo llamarían ustedes, que han presentado, está este tipo de reformas. ¿Qué otras cosas hay? Y el acceso al secreto tributario. Okay. Porque, digamos, cuando a mí me dicen, esta persona tiene una operación que no encaja con su perfil, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es su perfil? Entonces el banco tiene una determinada información que ha recibido para hacerlo cliente, pero hay otra información que es la que el señor llena y provee cuando paga sus tributos. Claro. ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuántos tributos ha pagado? ¿Cuál ha sido el ingreso supuesto en un determinado ejercicio? Y todo eso está cubierto, o la mayoría de eso está cubierto por secreto tributario. Entonces, para nosotros poder construir un caso, que lo que hacemos es construir o descartar un caso para enviárselo a la Fiscalía, ese es nuestro trabajo. Si no tenemos la información completa, lo que le vamos a dar a la Fiscalía son retazos. Los retazos pueden ser más o menos útiles dependiendo de qué cosa haya encontrado el banco o qué tan bueno haya sido su sistema de alerta, o pueden incluir zonas absolutamente ciegas porque 1, 2, 3 bancos no reportaron a un cliente, porque para ellos podría ser una actividad normal. Claro. No necesariamente un cliente malo se porta mal con todos. Entonces, por eso es bueno tener la foto completa, ¿no? En realidad, eso es lo que ustedes están pidiendo, mayores facultades para poder entregar una mejor información y se haga la investigación, porque ustedes finalmente lo que hacen es aportan, ¿no? Correcto. Nosotros somos un proveedor de información analizada para el Ministerio Público. Eso es lo que hacemos. Claro, que es fundamental. Exacto. Ahora, este paquete de medidas, ustedes lo han presentado al gobierno. Entiendo que lo tiene que aprobar primero el Consejo de Ministros. Bueno, digamos, esto tiene toda una historia. El año 2009 se presentó la primera versión directamente por la Superintendencia al Congreso, porque la Superintendencia tiene iniciativa legislativa. Ese proyecto nunca se llegó a discutir. Hubo una segunda versión que fue el congresista Iberico el año 2012, que presentó un proyecto muy similar y que fue finalmente archivado por la Comisión de Constitución. Pasó al Pleno, ni siquiera. El Pleno lo mandó a la Comisión de Constitución. Una tercera versión, nuevamente muy similar, presentada por la congresista Carmen Omonte, que fue discutido en economía, pero hubo una cuestión previa del señor Josué Gutiérrez, donde dijo que no, que eso tenía que ver la Constitución, la Comisión de Constitución, porque era un tema constitucional. Ahí se quedó. Hemos hecho otra versión para que el Ejecutivo la presente
pero no ha sido todavía aprobada por Consejo de Ministros y ya tiene como 4 meses ahí haciendo cola. Es decir, no con la gestión Cateriano, sino antes. No, con la gestión anterior. Ok. Acá hay un asunto, claro, si nos ponemos un poco ingenuos, podría pensar, ¿cuál es la negativa de poder asumir estas medidas? Por ejemplo, el tema del secreto. Imagino que el argumento es la privacidad, ¿no? Y el riesgo de las personas. Pero en realidad, en el fondo, todos sabemos que acá lo que se quiere es ocultar ciertos asuntos, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos, combinar esto? Porque evidentemente ustedes son una institución confiable, es decir, ustedes no van a filtrar la información que sea privada, ¿no? ¿Eso lo asegura la institución? Bueno, ciertamente, y esa es una pregunta que da perfectamente en el punto. Digamos, cuando hemos ido al Congreso, una de las dudas que se presentan es la seguridad en el manejo de la información, ¿no es verdad? Y la otra es si esto es un tema de derechos constitucionales o no. Así es. Nosotros hemos presentado 3 informes distintos de constitucionalistas que claramente establecen que es un tema de desarrollo legal y no de modificación de la Constitución. Y hay casos de leyes aprobadas por el Congreso que demuestran claramente eso. La Superintendencia de Mercado de Valores, por ejemplo, tiene acceso a secreto bancario porque así lo ha hecho, lo ha ordenado una ley del Congreso. Y nosotros mismos recibimos reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Porque es una excepción al secreto bancario que está puesta en la ley. Si nosotros no recibimos esa información, entonces no vamos a poder ver el caso completo. Es cierto, yo entiendo que hay una cierta sensibilidad al tema, claro, pero hay que entender también que en el mundo esto es una figura en retroceso, porque este tipo de secretos que nacieron en su origen para proteger el derecho del ciudadano, la seguridad del ciudadano, hoy se han convertido en refugios para delincuentes. Eso te quería comentar, Sergio. Cuéntanos un poco cómo es en otros países donde tenemos unas realidades parecidas. Imagino México, Colombia, Centroamérica, Nicaragua, Panamá. Bueno, todas las UIFs de la región, con la excepción de Chile, tienen acceso directo al levantamiento de secreto bancario y tributario. Todas. O sea, estamos un poco atrasados. Estamos en la cola, sí, claramente estamos en la cola. Y eso, lo que pasa es que esto no es que se nos haya ocurrido a nosotros porque, digamos, somos unos genios que dijimos, vamos a hacer esto. No, esto es un estándar internacional. Hay una organización internacional que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que dice, hay que hacer todas estas medidas para poder luchar acertadamente contra el lavado. Una de ellas es que la UIF tenga acceso irrestricto a la información. Entonces, eso ya lo han hecho otros países de la región. Yo he escuchado, por ejemplo, que dicen, no, solo Venezuela lo tiene, ¿no es cierto? Y no es verdad, Venezuela lo tiene sí, pero también lo tiene Chile, bueno, Chile no, Colombia lo tiene, México lo tiene, Argentina, Uruguay, Costa Rica, es bastante extendido y nosotros estamos claramente en la cola y corremos el riesgo de que dentro de un año, cuando vengamos a ser evaluados por este organismo, nos pongan una nota negativa y nos digan ustedes son un país que presenta problemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de lavado, estamos hablando de criminalidad organizada. Y la criminalidad organizada, por definición, no tiene fronteras. Entonces, cuando los estados en conjunto se enfrentan a esto, si hay uno que no tiene las herramientas, sus vecinos sufren el efecto también. Claro, exactamente. Entonces, ahí perjudica en realidad, claro, más allá de las fronteras de peruanas, ¿no? Claro, porque las organizaciones criminales no se paran en la frontera y dicen yo no paso acá porque no tengo pasaporte, eso no lo hacen. Claro. Pasan y tienen asociados en ambos lados. Entonces, ¿dónde van a venir? Van a ir en aquellos países donde encuentren que hay falencias en el sistema de prevención. Ahora, estas mafias evidentemente son mega creativas, ¿verdad? Entonces encuentran muchas fórmulas para sacarle la vuelta al sistema y finalmente poder lavar el dinero negro, el dinero sucio. ¿Dentro de estos existen también los clubes de fútbol? ¿Entrarían también en este paquete? Bueno, los clubes de fútbol es un tema que nosotros hemos estado mirando con atención. Hemos tenido algunas reuniones tanto con la federación como con la asociación y vamos a sacar en el curso de este año una regulación específica para que sean lo que se llama sujetos obligados a reportar, específicamente en lo que tiene que ver con transacciones de venta de jugadores, ¿no? Eso se va a hacer. En Colombia ya existe hace mucho tiempo. Todos los clubes están obligados a tener sistemas de prevención, digamos, fiscalizados, y eso también va a ocurrir en el Perú, ¿no? ¿Y las cooperativas de ahorro y crédito? Ese es un gran problema porque, digamos, hay una preocupación que tiene que ver con el tema del lavado de criminalidad. Lo hemos visto con el caso Orellana, por ejemplo, cómo se mal utilizó una cooperativa, pero el problema es mucho más grande. El problema es que para hacer una cooperativa de ahorro en el Perú no necesito más que una licencia municipal. Y yo puedo haber salido, o ni siquiera haber salido, sino tener un testaferro de alguien que está en Lurigancho y hacer una cooperativa que transa en el sistema financiero sin ningún tipo de control. Porque la ley dice que la supervisa la FENACREP, que es la Federación de Cooperativas, pero esa supervisión es voluntaria.
Entonces, si no quieren, como pasa con estas cooperativas de Ayacucho, Andahuaylas, hoy no las supervisa nadie y nadie puede ver qué cosa está ocurriendo ahí. Se podría ser, es un agente de lavado, pero potencial. Y también hay un problema de perjuicio potencial para los clientes, porque una persona va a una cooperativa estimando, bueno, yo deposito acá porque me pagan tanto, y no sabe que ahí no tiene seguro de depósito su dinero, que no está supervisado adecuadamente, y mañana va a cerrar esa cooperativa por mal manejo y van a voltear y van a decir, bueno, Estado, ¿tú qué hiciste para proteger mis ahorros? ¿No? Es un problema muchísimo más grande, y ese proyecto ya está en el Pleno para discusión. Ah, sí. ¿Y avanzará? ¿Cómo lo ven ustedes? Ojalá que sí. Yo creo que ciertos casos como el de Orellana han contribuido a crear un consenso sobre la necesidad de tomar determinadas medidas. También han generado un poco de temor respecto a la posibilidad de que se puedan detectar, ¿no es cierto?, operaciones a través de este tipo de filtros y mecanismos, y eso hace que a veces algunas personas no estén dispuestas a darle facultades a la UIF porque tampoco les interesa una UIF con demasiadas atribuciones, ¿no? Finalmente, Sergio, el tema de la propuesta de bancarizar los fondos de los partidos, porque ahí también hay mucha, es una nebulosa, ¿no? ¿Cómo ven eso? Sí, nosotros lo vemos favorablemente. Nosotros creemos que bancarizando los aportes, como bancarizando otro tipo de transacciones, por ejemplo, compraventa de inmuebles, cosas por el estilo, se permite que el dinero sea rastreable. Entonces, lo que ha ocurrido en las elecciones anteriores, que han habido aportantes que dicen yo no fui, o que uno los mire y dice de dónde han aportado estos señores esta plata, todo eso quedaría eliminado. ¿Por qué? Porque el banco, cuando recibe a una persona, una plata de una persona, tiene que evaluar cómo es que esa persona es capaz de hacer ese aporte. Entonces todo eso va a ser filtrado, que es lo que ocurre hoy en las transacciones normales. Eso sería un avance importantísimo para la transparencia del sistema de financiación de partidos en el Perú. Claro. Finalmente, Sergio, ya una pregunta más de fondo. Todo esto no va a poder ser posible si es que no hay una voluntad política, ¿es cierto? Sí, claro. Hay varios de estos temas que pasan por leyes. De hecho, todos los que hemos conversado, secreto bancario tributario, cooperativas, bancarización, pasa por leyes. Entonces, bueno, ahora se va a discutir esto de la delegación de facultades y vamos a ver cómo va. Pero necesitamos una voluntad política, claramente decir, nosotros queremos aprobar este conjunto de medidas porque queremos evitar que la situación social del Perú se convierta en una situación al estilo de la que viven otros países que conocemos, ¿no? Que se desborde y que sería terrible, ¿no? Y además puede ser un momento perfecto ya que estamos en un año electoral, ¿no? Podría ser un ejemplo. Es un momento perfecto porque estamos en un año electoral y porque aún no hemos llegado a una situación de la que no se pueda retroceder. Mi impresión es que hay países que ya tienen una situación en la que no se puede o es muy complicado retroceder. Nosotros no. Estamos a tiempo. Okay. Pero hay que hacerlo ya. Ok. Bueno, tienes en nosotros y en la prensa en general aliados, porque yo creo que esto tiene que ver también con un asunto de presionar, ¿no?, desde la sociedad a que esto se esclarezca. Muchísimas gracias, Sergio. Esperemos tener nuevamente contigo, tal vez ya aprobado alguno de los paquetes de medidas. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición.